Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Son exactamente las 7:32, pero en realidad no estamos preocupados hoy día de Cronos. Hoy día nos vamos a preocupar de Kairos, el dios del verdadero tiempo, porque vamos a hablar de lo que significa el tiempo y la velocidad en nuestras vidas. También vamos a hablar de la belleza de la lentitud. Y justamente todos los días yo intento caminar lentamente con ustedes y con nuestros invitados en este pequeño jardín al fin del mundo, y me he encontrado con un interesantísimo libro, Elogio de la lentitud, es ya un bestseller a nivel mundial, el manifiesto fundacional del movimiento Slow, de Carl Honoré. Él es oriundo de Escocia, escocés de nacimiento, pero canadiense de adopción, escritor, periodista, comentarista, conferencista. De alguna manera es el mentor, el inspirador de este movimiento que ha ido ganando miles de adeptos y resistentes al vértigo, a la locura en la que estamos todos metidos. Usted mismo ahora probablemente va en su auto tocando la bocina, en el taco, en la esquina. Bueno, prepárese para entrar en otro tiempo. Espero que lo que conversemos ahora con nuestro invitado les regale la posibilidad de volver a recuperar el tiempo natural, el tiempo interior, el tiempo de la vida. En este libro, ya vamos a darle la palabra a nuestro invitado, me encontré con un poema escrito en el 200 a.C. de un dramaturgo romano muy famoso, Plauto, quien ya decía en esa época, estamos hablando del 200 a.C., los dioses confundan al primer hombre que descubrió la manera de distinguir las horas, y confundan también a quien en este lugar colocó un reloj de sol para cortar y destrozar tan horriblemente mis días en fragmentos pequeños. Ni siquiera puedo sentarme a comer a menos que el sol se marche. La ciudad está tan llena de esos malditos relojes. ¿Qué diría Plauto si pudiera resucitar y se encontrara en nuestro tiempo hoy? Tenemos nostalgia de los relojes de sol y de los relojes de arena. Hoy día sí que vivimos al interior de Cronos, pero sin embargo hay ya indicios de resistencia en el mundo. Carl, te quiero agradecer que hayas venido, te hayas dado el tiempo para venir a conversar con nosotros con tiempo aquí en mi jardín. Muy bienvenido a Chile y muy bienvenido a Desde el Jardín. Muchísimas gracias, es un enorme placer estar aquí con vos y muchas ganas de conversar y compartir. Gracias. Lo primero que quiero preguntarte, Carl, ¿cuándo te encontraste con esta sensación de que había que detener el tiempo? Hay una famosa exclamación que hace el personaje Fausto en el Fausto de Goethe: detente, bello instante. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste estas intuiciones que luego terminarían en este libro y en tu participación en este movimiento a nivel mundial del Slow? Sí, este libro, la chispa de este libro y por ende un poco la chispa del movimiento Slow fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y yo en aquella época yo era incapaz de frenar. Entonces entraba a su dormitorio al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le ofrecía una lectura dinámica rápida de Blancanieves, saltándome renglones, párrafos, páginas enteras. Mi versión de Blancanieves era tan veloz que tenía apenas 3 enanitos, ¿te das cuenta? Mi hijo, como cualquier crío de 4 años, o 2 años, 3 años,
conocía los textos de memoria, entonces me pillaba siempre, me decía, che, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos de un minuto para dormir, o sea, Blancanieves en 60 segundos. Y mi primera reacción a escuchar eso fue, qué idea más genial. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, ¿no? Con la entrega de Drone. Pero gracias a Dios me tocó una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como cuando un momento epifánico, es una gran palabra y una epifanía, pero fue así. Y me dije, no, ¿cómo? He perdido la brújula, he perdido la cabeza, estoy corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y fue un momento de tocar fondo. Y salí de ese momento epifánico con la intención de cambiar. Sentí, tenía que reconectar con mi tortuga interior, si te parece bien la expresión. Y fue a raíz de todo eso, con los cuentos y todo, que salí como periodista a investigar no solamente mi propia adicción a la prisa y al apuro, sino el marco global, ¿no? Y salí por el mundo y bueno, fue un poco el inicio de todo este viaje hacia la buena lentitud. Oye, Carl, citaste ahí a la tortuga. Bueno, esa famosa fábula de la tortuga y la liebre ya nos viene enseñando hace tiempo que creen ganar los más rápidos, siempre creen que los más rápidos son más eficaces, más eficientes, pero en esa fábula se nos muestra que la más lenta es la que realmente gana y tal vez eso sea algo que hay que explicar, porque uno va a decir, el movimiento slow, movimiento hippie, que plantea que el mundo se detenga, que no se desarrolle, en fin, ¿no? Y que sea ineficaz, pero resulta que no, No. que parece que la lentitud es eficaz. ¿En qué sentido? La lentitud es un superpoder, ¿no? Y aún más en un mundo veloz, porque cuando los demás corren, el que sabe frenar y canalizar la lentitud lo tiene todo, ¿no? Porque, bueno, ¿por dónde empezar? En el trabajo, por ejemplo, si estás atrapado, atascado en avance rápido, vas a cometer más errores, no vas a poder pensar estratégicamente y vas a ser menos creativo. Esto es un ejemplo central cuando se habla del poder de la lentitud. Es el vínculo íntimo, profundo, eterno, que siempre ha existido entre la velocidad, la lentitud y la creatividad. Es un vínculo que los grandes pensadores de las artes, la ciencia, el business siempre han entendido, que para catalizar la creatividad uno tiene que dejar de correr, uno tiene que entrar en un modo tortuga, ¿no? Y de hecho, los estudios científicos lo demuestran, que cuando estamos en un estado relajado, con calma, sin prisa, sin distracción, etcétera, el cerebro entra en un modo de pensar más matizado, más rico, más creativo. Y los psicólogos lo llaman slow thinking, el pensamiento lento. Está ahí en el nombre, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando vos le preguntas a la gente, ¿cuándo suelen surgir tus mejores ideas? Y es una pregunta que yo hago en foros públicos por todo el planeta. Esta pregunta se la he hecho a abogados en Londres, banqueros en Nueva York, ingenieros de software en Silicon Valley, arquitectos en Tokio. Nadie, en ningún lado del mundo me ha dicho hasta ahora, mis mejores ideas suelen surgir cuando estoy haciendo malabares con 82 mails o corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. ¿Saben cuál es la respuesta número uno a esa pregunta? ¿Cuándo suelen surgir tus mejores ideas? En todas partes. Es la ducha. Suelen surgir en la ducha. El momento para muchos de nosotros más lento del día, porque no pueden entrar, por ejemplo, los celulares. Y es un momento físico, táctil, es un reencuentro con el cuerpo, la mente. Es la ducha, o dándole un paseo al perro, o columpiándote en una hamaca de vacaciones. Los momentos creativos surgen en los momentos lentos. Así que es otro ejemplo de lo que yo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud. Cuando vos desacelerás y haces las cosas al ritmo adecuado, a la velocidad justa, a lo que los músicos llaman el tempo justo, ¿no? El tiempo justo, no solamente obtenés mejores resultados,
sino con mucha frecuencia los obtenés más rápidamente. O sea, dicho de otra manera, a veces para acelerar bien, con eficacia, tenés que pisar el freno y desacelerar un poquito. Fíjate que tú dices que has hablado con banqueros, con empresarios, con expertos digamos, en gente pionera del mundo digital en Silicon Valley. Yo estaba pensando en los políticos, en la clase política, que sería bueno que escucharan este mensaje. A veces uno ve a los políticos tomar decisiones apresuradas, rápidas, y hace tomar decisiones que tienen que ver con las políticas públicas, después que quedan mal hechas, porque son hechas rápidas, porque no ha habido un tiempo reflexivo antes. Son prisioneros ellos, ¿no? De este vértigo de responder a las redes sociales. O sea, la política también hoy en el mundo ha vivido un aceleramiento. Uno ve líderes acelerados, líderes que toman decisiones precipitadas, y todo eso, en vez de tener mejores resultados, a la larga probablemente vamos a tener peores resultados, ¿no? Sí. Menor calidad de vida, países en crisis, porque el mismo Tao Te Ching creo que decía que un buen líder no es el que revuelve rápido la sopa, sino el que la revuelve lentamente, ¿no? Si la Claro. revuelve muy rápido, produce desorden, produce olas, produce tsunamis, qué sé yo, ¿no? Sí, efectivamente. Es un problema estructural de la democracia en el mundo moderno, pero ha empeorado muchísimo, ¿no? En los últimos años con las redes sociales y la expectativa de que los políticos tengan al menos una respuesta en palabras a una situación, a una crisis, pero también que la idea de que tienen que actuar. Y esto conlleva a decisiones de pésima calidad y una postura, un enfoque muy cortoplacista. Y yo creo que porque viajo y estoy muy metido, muy enchufado en el tema de la actitud y en todos los ámbitos de la vida, y yo creo que la clase política es la área, o es el ámbito más reacio, digamos, a este mensaje de la lentitud. Es ahí donde le cuesta más a los políticos desacelerar, reflexionar. No sé, están casi todos atrapados en esa vorágine, ¿no? Ese carrusel de distracción y de respuestas rápidas. No creo que sea inevitable. Yo creo que podemos empezar a reimaginar la política. Por ejemplo, un consejo siempre que doy es, viste que con los políticos de hoy, cuando toman una decisión y esta decisión tiene consecuencias en el largo plazo, con muy poca frecuencia conectamos cuando surgen esas consecuencias con la decisión original de la persona que la tomó. Yo creo que tenemos que crear no sé cómo sería, algún banco de datos, archivo, para hacer ese nexo entre la decisión de hoy y el resultado en el futuro, para darle más, para incentivar a los políticos a pensar y a elevar un poco la visión y mirar más hacia el horizonte. Eso sería Necesitamos, un primer paso. necesitamos una política más lenta y políticos más lentos que se den tiempo a sí mismos para poder pensar bien en la política. Hay otra afirmación que encontré en tu libro muy interesante, que hoy día también vivimos tiempos enrabiados. La gente grita en la calle si alguien se cruza, lanza el auto, insulta al otro. La gente está crispada, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Y que la celeridad, el aceleramiento de la velocidad de los acontecimientos también va unido con el crecimiento de la rabia. O sea, vivimos el tiempo tiempos más acelerados y tiempos más rabiosos. Me gustaría detenerme en ese punto. Sí, yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque en una sociedad en la cual ponemos en un pedestal la velocidad, el- la celeridad, y en una sociedad en la cual siempre aspiramos a hacer más y más cosas, eso genera un conflicto con los demás, porque los demás ciudadanos pasarán a ser obstáculos a nuestra velocidad, trabas, inconvenientes. Y esto, a mi juicio, genera esa rabia, esa bronca que la gente siente, ¿no? Sea en el tráfico, sea, no sé, en la cola, en el banco, sea donde sea. Vemos al otro como una barrera, alguien que nos
algo que nos impide acelerar. Y esto, bueno, claro, son dos caras de la misma medalla. Y yo creo que hay otra cosa que se puede agregar a esto. Es que lo que hace la velocidad, la prisa, es que nos divide, mina la solidaridad y crea una sociedad de individuos que buscan su éxito personal, buscan seguir su y cumplir con su lista de quehaceres. Y mina también las relaciones sociales, porque las relaciones sociales humanas son lentas. No podés hacer que alguien se enamore de vos más rápidamente porque querés casarte la semana que viene. No funciona así. La amistad, el amor, el apego entre padre e hijo, tiene su tiempo, es un tiempo eterno de todos los tiempos. Pero intentamos acelerarlo todo y esto termina generando una sociedad muy como hay mucho aislamiento y mucho individualismo y una sociedad muy poco solidaria. Y esto yo creo que también contribuye a esto de la rabia, de la bronca, porque estamos más conectados electrónicamente que nunca, pero sufrimos de más soledad amarga que nunca, nos sentimos más solos que nunca. Y en esa soledad nace también la rabia, la frustración, el enfrentamiento con el otro. Así que hay como varios factores, pero sí, en el fondo, la rabia, la cultura de la era de la bronca va de la mano con la impaciencia y la velocidad, la prisa. Tú hablaste ahí de comida rápida, fast food, sexo rápido, educación, te refieres también a la educación rápida, es decir, todo se ha hecho rápido. La pregunta es la siguiente, me acuerdo de haber conversado hace años con un urbanista francés, se llamaba Paul Virilio, que hacía un análisis de la historia de las civilizaciones y la velocidad. Y él decía que cada civilización tenía su propia velocidad, pero que habíamos ido acelerando esa velocidad a través del tiempo y que nuestra civilización era mucho más veloz y él preveía que a esa velocidad íbamos a terminar chocando, ¿no? Cuando alguien va muy rápido iba a haber un gran accidente. Él hablaba del accidente de la civilización, ¿no? Es cierto que nuestra civilización... Ahora, algunos dicen que fue la revolución industrial la que produjo este cambio, tú lo describes también en el libro, el primer cambio importante en Occidente, que aceleró toda la vida, en todo sentido, la máquina de vapor, etc. Pero hoy día vivimos la aceleración de lo digital. La inteligencia artificial va a acelerar aún más nuestra manera de vivir y ser. ¿Cuál es tu diagnóstico del estado de nuestra civilización hoy en torno en el tema de la velocidad, del apresuramiento, etcétera? Sí, bueno, yo creo que hay como dos corrientes. Desde la salida de mi libro, etcétera, el movimiento slow ha pegado un salto impresionante, ha crecido trepitosamente, ha ganado muchísimo terreno, ¿no? El movimiento slow ha crecido rápidamente, es medio irónico. Pero por otro lado, el impulso dominante de la sociedad sigue siendo un impulso de aceleración. Hemos pasado, como decís vos, esto arrancó en muchos sentidos en la revolución industrial y luego con los avances tecnológicos pegó otro salto enorme con las redes sociales y ahora, claro, con la IA. Yo creo que incluso antes de la IA estamos llegando a los límites de lo que podían aguantar en términos de velocidad el cuerpo humano, el ser humano y el planeta. Ya las facturas nos estaban llegando. ¿Y qué pasa? Ahora llega la IA con la amenaza, o algunos dirían la promesa de acelerarlo todo. Yo, en este momento la IA no se sabe, ¿no? Es una caja negra, no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. Pero sí nos lleva a una aceleración intensa, inimaginable, onda ciencia ficción de todo. Yo no te puedo decir a ciencia cierta cómo esto va a salir, ¿no? Porque eh, un análisis positivo, optimista, es que durante toda la historia, cuando la tecnología nos ganaba tiempo, nos ahorraba tiempo, siempre nos tocó una decisión entre dos opciones. Opción número uno, tomar ese tiempo y usarlo para trabajar más, ganar más, consumir más, endeudarnos más y entrar más en ese círculo vicioso. Y desde la época industrial hemos optado por esa opción número uno.
Pero siempre hubo otra opción, la opción 2, que nunca hemos tomado hasta ahora, que es la opción de decir, ok, la tecnología nos regala este tiempo, vamos a dedicar ese tiempo a la lentitud, al ocio, al, a la búsqueda artística, a cosas lentas, no a la productividad y al consumo. Fíjate, yo no se sabe, pero si la IA nos entrega la cantidad de horas que algunos, algunos prometen, capaz estemos a punto en la primera vez de la historia humana que optemos por esa segunda opción, que nos regala tanto tiempo que no podemos reinvertirlo todo en el trabajo y en el consumo. Vamos a optar por esa segunda vía, la vía más lenta, la vía más slow, y usar ese tiempo para rehumanizarnos, porque en el fondo lo que hace la velocidad y la prisa es que nos deshumaniza. La lentitud nos rehumaniza. Y si agarramos ese tiempo regalado por la IA, y si es mucho tiempo, bueno, cruzo los dedos para que se produzca y se dé un cambio, una decisión diferente y que optemos por crear una sociedad donde la gente, todos podamos vivir una vida digna del nombre. Y esto significa una vida lenta en el mejor sentido de la palabra. Estoy caminando lentamente, pero muy apasionadamente conversando con Carl Honoré, que veo que es un apasionado, oriundo de Escocia, de nacionalidad canadiense, escritor, periodista, comentarista, prestigioso conferenciante de charlas TED, autor de este interesantísimo libro que tengo en mis manos, Elogio de la lentitud, el manifiesto fundacional del movimiento Slow. Honoré es el mentor, el inspirador de este movimiento que ha ido cobrando mucha fuerza en el mundo, que tiene manifestaciones extremadamente interesantes. A quien se interesa en buscar este libro y también una suerte de manual que sacó Carl, que es como con aplicación de cosas que se pueden hacer. Aprende a desacelerar en 30 días, que acaba de ser editado también en español. Pueden buscarlo, por ejemplo, en la librería Catalonia, que está ahí en la galería del Drugstore. Catalonia distribuye los libros de Carl Honoré en Chile. Quiero hablar ahora del movimiento Slow y de algunas señales de esperanza, de desaceleración, ¿no? Como resistencia, como que ha surgido ante un mundo que se acelera más, como por instinto de sobrevivencia humana, hay hombres que han despertado y que nos invitan a vivir una vida posible y buena, que funciona, que es más lenta. Pienso, por ejemplo, han habido tantos, David Thoreau cuando se retira en el bosque en Estados Unidos, ¿no? Pienso incluso en Alexis Tocqueville, que tú lo citas y que es muy interesante, que hace una observación. En Estados Unidos, estamos hablando en el siglo XIX, de su preocupación por el excesivo consumo que hace que la gente viva más acelerada, pero con menos tiempo propio real. Vamos viendo el movimiento Slow. A ver, ciudad y lentitud. Hay una ciudad en Italia, la ciudad Bra, que es una pequeña población piamontesa, donde está la sede del Slow Food, comida lenta. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de una ciudad que se ha lentificado. ¿Qué pasa con estas ciudades? ¿Qué otras ciudades hay que han seguido este modelo y que te parezca interesante de comentar acá, Carl? Sí. Yo, de hecho, estoy acá en Chile. En un par de días voy a dar una charla precisamente sobre este tema. Cómo lentificar una ciudad, ¿no? Y cómo crear una ciudad sostenible, porque una ciudad sostenible es lo mismo que una ciudad slow. Y esto en estos últimos años, muchas ciudades, no, yo no creo que exista una ciudad campeona del mundo de lentitud. Hay casos y ejemplos puntuales de ciudades que tienen iniciativas, etcétera. Pero casi todas las ciudades van hacia un cambio slow en su gestión y en su visión. Algunos ejemplos. El boom de las ciclovías, ¿no? Menos espacio para los autos, menos velocidad. También en mi ciudad de Londres, donde vivo yo, en los últimos años han bajado el límite de velocidad del tráfico de 30 a 20 millas por hora, más o menos 50 a 30. Y esto ha cambiado la energía, la dinámica de la calle. Y ahora salen a andar en bicicleta muchísimo más gente. Aire más limpio, menos contaminación, más conexión entre los vecinos, porque los chicos juegan más fuera. Así que eso es un cambio que se ve en muchas ciudades. Otra cosa es, y esto es como hacerle un guiño a tu lindo y lento jardín,
es abrir más espacio verde en el paisaje urbano, porque la naturaleza es una gran aliada de la lentitud, nos enseña a desacelerar. Y sabemos también de los estudios que estar en un espacio verde te tranquiliza, te baja los niveles de estrés, te agudiza la concentración, mejora el sentido de bienestar, etcétera. Así que muchas ciudades ahora están apostando por el espacio verde, creando más parques o como la famosa High Line, la línea alta, una ex línea ferroviaria en Nueva York que ahora la han convertido en un jardín, en el medio de la vorágine, de la jungla de asfalto. Hay esa vena, ese oasis de lentitud que atrae a gente, atrae también se convirtió en una meca de abejas y pájaros y todo, en el medio de una ciudad súper, súper moderna. Entonces, espacios verdes es otro ejemplo. La comida, hemos tocado un poquito el tema de la comida, pero la alimentación, muchas ciudades ahora están apostando por la producción agrícola más sostenible, ¿no? Haciendo vínculos con productores más sostenibles, creando más mercados de productores cuando los productos vienen del campo para vender sus productos directamente al público, generando un debate, trayendo un poco el ritmo del campo y explicándole a la gente de dónde viene la comida, que hay comida de temporada, etc. Hay todo movimiento para crear granjas urbanas, incluso en barrios. Un ejemplo es Atlanta, en Estados Unidos, que ahora tiene más de 200 granjas urbanas, muchas de ellas en barrios marginales. Y esto es importante subrayarlo, porque yo creo que mucha gente escucha del movimiento slow y piensa, esto es un lujo para los ricos. No, el slow es para todos. Entonces, esas granjas en Atlanta, en barrios marginales, eran zonas que eran desiertos alimentarios y ahora están cultivando fruta, verdura. La gente come mejor, prepara comida así en casa. Así que estas cosas se pueden realizar y se están dando en cada vez más ciudades del mundo. Tú en tu libro afirmas que una ciudad lenta es algo más que una ciudad rápida cuyo ritmo se ha aminorado, ¿no? Es mucho más que eso. Podemos hablar de la ciudad lenta, del cerebro lento vamos a hablar después de esta pausa. Ya hemos hablado de la comida lenta, de una educación y lentitud que me parece un gran tema. La relación, tú hablabas de leerle un cuento con tiempo y lentitud a tus hijos, no un cuento express, no algo que tú mismo viviste. En Japón, tú cuentas la terrible historia de que hay hogares o lugares donde los padres dejan a sus hijos durante todo el día, ¿no? Porque no tienen tiempo para estar con sus hijos, ¿no? Pero hay un regreso de aquello, hay una reacción. Vamos a seguir conversando sobre la lentitud, sobre el elogio de la lentitud, sobre el movimiento slow con Carl Honoré, que viene especialmente de Canadá, Chile, en este pequeño jardín al fin del mundo. Carl, vamos a ir a una pequeña pausa. Recordar que nos acompaña Elige Educar y también Banco Estado. En Banco Estado renovamos el patrimonio de todos con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat, con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate en bancoestado.cl. Estamos en el jardín, regresamos en pocos segundos más. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Estoy caminando esta tarde en mi jardín, son exactamente las 8:05, un pequeño guiño a Cronos, porque hemos estado aquí pelando a Cronos, el dios del tiempo, el tiempo que nos domina a nosotros, hablando del elogio de la lentitud con Carl Honoré. El elogio de la lentitud es el manifiesto fundacional del movimiento slow, que hoy día tiene mucha presencia en muchos países del mundo. Hay experiencias extremadamente interesantes, hemos hablado de la ciudad y la lentitud, comida y lentitud, vamos a hablar de educación y lentitud. Carl Honoré, oriundo de Escocia, canadiense de adopción, escritor, periodista, comentarista, está en Chile por unos días. Carl, quiero hablar del cerebro lento, tanto que se ha hablado de los avances de la neurociencia. Tú en tu libro hay un capítulo donde hablas del pensamiento lento, ¿no?
normalmente se cree o se piensa de que mientras más rápido sea el pensamiento, mientras más funcione rápido el cerebro y se junte la mayor cantidad de sinapsis, los resultados son mejores. Pero parece que no es tan así. Incluso tú citas a Albert Einstein, quien hace una afirmación interesante, por ahí la estoy buscando, dice, Einstein dice, los cerebros electrónicos son increíblemente rápidos, exactos y estúpidos. Los seres humanos son increíblemente lectos, inexactos y brillantes. Juntos son poderosos más allá de lo imaginable. Hablemos del cerebro lento y el pensamiento lento. Sí, bueno, el ser humano tenemos dos modalidades, digamos, de pensamiento. El pensamiento rápido, que son como reflejos, reacción, etcétera, que es una modalidad, es un modo muy importante, ¿no? Pero tenemos otro modo, que es el modo lento, ¿no? El modo más de reflexión. Y esto es igual de importante, capaz, en esta época tan acelerada, aún más importante. Fíjate que en el año 1917, Rusia estaba pasando por una época de cambio muy rápido, veloz, ¿no? Con la Revolución Rusa. Y en el medio de esa vorágine, alguien le preguntó a Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, ganador del Premio Nobel de Literatura, alguien le preguntó, Boris, se supone que en este momento de cambio muy rápido tenemos que pensar más rápidamente. Y Pasternak contestó, no, al contrario, en una época de celeridad, dijo, en una época de celeridad uno tiene que pensar lentamente. Y esto lo dijo hace más de un siglo, pero yo creo que es aún más relevante hoy, porque es precisamente cuando las cosas, el mundo corre muy rápidamente, es cuando tenemos que desacelerar el pensamiento, porque es solo a través del pensamiento lento, de la reflexión, del pensamiento profundo, que vamos a poder no solamente entender este cambio rápido, sino también vamos a poder guiarlo y dirigirlo y de cierto modo controlarlo. Y esto ahora con la IA, que nos propone hacerlo todo, el pensamiento y todo. Este es el momento para reivindicar ese gran don del ser humano, que es la reflexión. La reacción es súper importante, pero tenemos que buscar ese equilibrio entre reaccionar y reflexionar. Y esto se ve cada vez más. Yo creo que entre parte del crecimiento del movimiento slow es la búsqueda de espacios y horarios y posibilidades como para pensar más profundamente. Eso se ve entre los jóvenes, yo diría, mucho más de lo que uno podría pensar. Que ellos tienen fama de estar totalmente aferrado a la velocidad, pero cada vez más vos ves a gente joven buscando ralentizar, desacelerar. Quieren pensar más profundamente, quieren escuchar al otro, quieren tener ese tiempo para mirar hacia adentro y conocerse a sí mismos. Yo creo que la reflexión es importante, no solamente el pensamiento lento, no es solamente importante a nivel colectivo para tomar mejores decisiones, etcétera, sino que también nos reconecta con nosotros mismos. Y fíjate que para mucha gente una vida sobreestimulada, distraída, rápida, sobrecafeinada, en el fondo es un mecanismo de negación, es una huida de uno mismo, es una manera de no afrontarte a ti mismo. Pero como nos dijo Sócrates hace muchos años, ¿no? El secreto de una vida bien vivida es una vida reflexiva, una vida que vos parás y contemplás y reflexionás sobre lo interno, todo lo que está pasando por dentro, lidiando con las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cómo le doy sentido a la vida? ¿Será que estoy viviendo la vida correcta para mí? ¿O será que estoy en piloto automático? Estas son las preguntas que son difíciles, ¿no? Hay que confesar, hay que admitirlo, son difíciles, pero son importantes, son imprescindibles, porque si solo lidias con las preguntas rápidas y triviales, como por ejemplo, ¿dónde está mi celular? Tengo un Zoom en 10 minutos, vas a tocar apenas la superficie de la vida. Cuando desaceleras, vas hacia adentro, reconectas con vos mismo y reflexionas profundamente. Es ahí cuando empezás a llegar al núcleo, llegar a la esencia de la vida y a tu propia esencia para diseñar una vida digna del nombre. En tu libro
A propósito, vamos a hablar también de la educación de niños pausados, dices tú. Citas la historia de Harry Lewis, decano de escuela para estudiantes no graduados en Harvard, quien escribió una especie de manifiesto que se ha hecho muy famoso, ir más despacio, es decir, al revés de lo que se piensa, de que mientras más actividades académicas, extraacadémicas, deporte, debates, conferencias, etcétera, que van metiendo los estudiantes, ¿no es cierto? Con eso, él aconseja lo contrario. A ver, ¿qué significa esto de educar niños pausados y qué nos muestra o qué has aprendido tú en tu estudio sobre la lentitud y la velocidad, sobre la importancia de una educación pausada y de la lentitud en educación? Los niños necesitan lentitud capaz aún más que los adultos, porque es precisamente en esos momentos no estructurados, sin prisa, incluso momentos de aburrimiento. Nosotros le tenemos tanto miedo al aburrimiento, pero el aburrimiento es el trampolín hacia la creatividad. Hay que dejar que florezca el aburrimiento para hacer volar la imaginación. Y por eso hay en todo el mundo un movimiento para recuperar la lentitud para los chicos y los niños, porque necesitan desacelerar para activar su creatividad, su imaginación, para aprender a disfrutar del momento, a sociabilizar y llevarse bien con los demás. Necesitan esa lentitud para mirarse adentro y conocerse a sí mismos. Así que en todo el mundo hay movimientos, hay iniciativas para reivindicar la lentitud en la niñez. Hay un movimiento que se llama educación lenta, ¿no? Bajar las revoluciones en los colegios, abrir más espacio para el descubrimiento, para el debate, para el trabajo en equipo, menos énfasis, menos obsesión con las notas, con los exámenes, con esas cosas métricas, dándole más tiempo a los chicos a buscar y a salir a soñar despierto. Eso se ve cada vez más en el mundo de los colegios. Hay muchas familias ahora que están, sobre todo después de la pandemia, que para muchos fue un gran taller de lentitud, ¿no? ¿No es cierto? Salieron de la pandemia diciendo, mira, nos gustó ese tiempo que ganamos cuando se suspendieron todas esas actividades extracurriculares. Así que han vuelto a tener actividades extracurriculares, pero menos, ¿no? En lugar de 4, capaz 3 o 2 o simplemente una. No sobrecargar al niño con demasiada actividad. Fíjate que tú citas acá, este otro tema interesante dentro de la educación, que en 1989 el psicólogo estadounidense David Elkin, en un libro que se llama El niño apresurado, crecer demasiado rápido, demasiado pronto, donde advertía contra esta moda de apresurar a los niños para que alcancen la edad adulta, para que abandonen la infancia. Eso se ha demostrado que es una aberración, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho y se piensa que es más eficaz meter rápido al niño al sistema educativo. Sin embargo, un país como Finlandia, que aquí se muestra siempre como el gran ejemplo, tú lo dices ahí en tu libro, la educación temprana parte más tarde. Entonces, me gustaría que comentaras aquello. Claro, sistemas como Finlandia han entendido que bajar la presión, bajar la velocidad y entregarse a los ritmos más humanos del aprendizaje, del descubrimiento, de la búsqueda, hace que el niño florezca mucho mejor y aprenda mejor y salga del colegio más sano, ¿no? Yo creo que la epidemia mundial que se ve de trastornos mentales y problemas que se ve entre los jóvenes, una de las raíces de eso es la prisa, es que han crecido en una infancia apresurada, con presión y estrés por todos lados. Fíjate que bueno, volvemos a la Biblia, ¿no? Con Eclesiastes, que hablaba de todo tiene su tiempo, ¿no? Hay un tiempo para cantar, un tiempo para reír, cantar, un tiempo para sembrar, para cosas. Claro, totalmente. Y esto es capaz otro pilar, otra manera de entender el movimiento slow, es volver a esos tiempos eternos que siempre han existido. Por ejemplo, vos no podés contratar a 3 mujeres para que te produzcan un bebé en 3 meses. No funciona así, es imposible, ¿no? Las cosas más importantes de la vida tienen su tiempo. Y esto es lo mismo con los chicos y el aprendizaje. Necesitan tiempo, necesitan lentitud, necesitan cariño y necesitan tiempo. Cronos a veces, pero sobre todo kairos. Sobre todo kairos.
Carl, yo te quiero agradecer esta grata caminata que hemos tenido esta tarde aquí en este jardín al fin del mundo. Carl Honoré, autor de este magnífico libro, Elogio de la lentitud, el manifiesto fundacional del movimiento Slow. Pueden adquirirlo en las librerías de Santiago, está distribuido por la distribuidora Catalonia, y en la librería Catalonia desde luego debe estar de todas maneras ese libro. No sé, Carl, si hay algo importante que quieras compartir con nosotros en este último segundo, que hayas descubierto en este último tiempo sobre la lentitud en el mundo y sobre el movimiento slow. Algo interesante que quieras compartir con nosotros que yo no te haya preguntado, tal vez. Yo veo a un dicho de la gran filósofa, actriz Mae West, ¿no? De los años, hace muchos años, ¿no? Que dijo una vez, todo lo que merece la pena hacerlo despacio. Y ella dijo eso hace muchos años, pero creo que sigue siendo un buen lema, ¿no? De hacer menos y hacerlo más lento es la clave, es el secreto de una vida bien vivida. Tanto hoy en 2025 como hace en la época arrancamos con Plauto y todo. Somos seres humanos, necesitamos lentitud y es hora de reconectar con nuestra tortuga interior. Hemos hablado de la ciudad lenta, la comida lenta, el amor lento, la educación lenta, elogio de la lentitud. Hemos tratado de hacer en esta tarde aquí en el jardín. Carl, que tengas una muy buena estadía en Santiago, ojalá no tan acelerada, y esperamos que vuelvas de nuevo a conocer nuestro país con más tiempo y más lentitud. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un gran placer caminar con vos por tu jardín. Muchísimas gracias, Cristian. Para mí también, y recordarles a ustedes, queridos radiovidentes, bueno, compren el libro de todas maneras y traten de aplicarlo. Cada uno a poquitito puede ir aplicando algo de esta sabiduría slow, de este movimiento slow, de este manifiesto slow. Recordarles que en Banco Estado renovamos el patrimonio de todos para todos con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat. Una muy buena noticia entre paréntesis, que es un nuevo centro de contacto telefónico, centro de negocios, pero también centro cultural del Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, en este pequeño jardín al fin del mundo. Y ahora me voy a ir lentamente caminando hacia mi dormitorio. Muy buenas tardes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.